¿cierto? Yo comparo mi curva con respecto a un valor de referencia. Entonces tengo acá asociada mi desviación, tengo un valor de referencia y cuál es la diferencia como tal entre esa curva que yo tengo o esa dispersión de mis datos con respecto a un valor verdadero, ¿sí? Entonces lo llaman propagación del error, pero está más asociado con la incertidumbre de medición de los resultados. Entonces, hago la suma de los cuadrados de esto y de las desviaciones. Profesor, parece acá. Señor, Parece acá. Algo, ¿tiene algo que ver? ustedes muestran. ¿Tiene algo que ver la fórmula de la forma de calcular Lo que pasa es que como nosotros las variaciones como tal están en términos de varianza, ¿sí? Y nosotros necesitamos saber cuál es la desviación como tal de la nueva medición, es necesario hacer suma de varianza. Las varianzas son las desviaciones al cuadrado. Pero como nosotros asociamos la medición a un valor para que tenga la misma magnitud, es con respecto a la desviación, entonces por eso tenemos que hacer la suma de cuadrados, raíz de esa suma de cuadrados. Esto me da 0.50. 0.50. Este ejemplo es solamente cuando tenemos adiciones con elementos distintos. Sí, con instrumentos diferentes, ¿sí? Instrumentos, sí. Entonces acá me da más o menos 0.50. Agreguémosle uno más para que podamos ver la diferencia como tal. Entonces realmente el aporte de esta desviación que está pequeña es bastante baja con respecto a la desviación que ya tiene la medición mucho más grande, ¿sí? Entonces no se va a ver tan afectada como tal las nuevas mediciones con respecto, por favor. ¿Sí? Entonces no se va a ver como tan afectado cuando yo tengo un valor muy grande sumado con otros pequeños. En términos de lo que hicimos de la práctica, sería el volumen del instrumento y dado que, o sea, ¿Lo estás asociando a lo que hicimos en la verificación de material volumétrico? Sí. No, o sea, no se confundan. Esto es simplemente cuando yo estoy haciendo un ensayo en el laboratorio y necesito adicionar volúmenes. O sea, esto es una solución A y esto es una solución B. Nada que tiene que ver A es diferente a B. O sea, no tiene nada que ver. Es algo que estoy un ensayo que estoy haciendo en el laboratorio. También podría ser esto adicionando la misma sustancia, pero con diferentes instrumentos, con diferentes. Bueno, sí, también puede ser. Sí, también puede ser. No puede ser el mismo instrumento. No, pues, digamos que podrías usar el mismo instrumento, pero entonces esta precisión no sería diferente, sería prácticamente la misma. No tendríamos que hacer esto. Sería la misma. Tendrías que, no, de todos modos, como estás haciendo sumas de volúmenes, sí tienes que hacer esta desviación. No te va a dar lo mismo, no te va a dar lo mismo. ¿Solo con volúmenes? ¿O con cualquier cosa que me diga tengo dos desviaciones distintas? Esto es un ejemplo. Yo puedo hacer con volúmenes, con masas, con lo que yo pueda sumar en el laboratorio que sea aditivo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando yo tengo, por ejemplo, ¿esto es lo apropiado? Cuando, por ejemplo, yo voy a hacer un cálculo de densidad? Entonces, yo tengo un cálculo de densidad. Tengo un cálculo de densidad en donde tengo ya una masa como tal asociada a la medición, ¿cierto? Tengo mi masa que va a ser igual a 14,3250 gramos
más o menos y tengo un valor de volumen de 3.40 Entonces, ¿cómo haríamos acá? Resulta y pasa que tenemos diferentes unidades. Cuando tenemos diferentes unidades, nosotros tenemos que volver cada una de sus desviaciones una desviación estándar relativa, o sea, sin unidades. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Pues simplemente dividimos como tal el valor de la desviación sobre la unidad, la magnitud que estamos haciendo. Entonces, desviación estándar de la masa, ¿sí?, relativa va a ser igual al valor de la desviación, que es 0.025 gramos sobre el valor de la masa que yo ya hice mi medición, 14,3250 gramos. Y acá yo tengo ya como tal un valor relativo, no sé qué marcar de Entonces debo sacar la desviación estándar relativa de cada una de las unidades. ¿Cuánto me da esta desviación? Y siempre se pone el número menor de arriba y el mayor abajo. Señor. En la edición siempre ponen el número menor de arriba y el número mayor de abajo. Sí, señor, porque esto es la desviación de la masa y este es el valor de la masa. ¿Sí? Siempre se pone la desviación. Siempre va a ir la desviación arriba. ¿Cuánto va esto? 0.0. ¿Cuánto es ese término? 0.014. 15. 0.015. Listo, entonces vamos a calcular como tal la densidad. Densidad Con los valores. es igual a masa, que es 14. Entonces, ¿cuánto da la división de 14.3250 sobre 3.40? ¿Cuánto da?
14.3250 y un 3.40. 4.092. 4.093. 4.093 más o menos. Ahora necesitamos hallar esta desviación de la densidad. ¿Cómo se halla? Entonces la desviación de la densidad Ahí sí se nos quita. sobre el valor de la densidad va a ser igual, ¿cierto? Aquí, a la raíz de acá, esta ecuación que tenemos acá. Las desviaciones relativas al cuadrado, que es 0,00017 al cuadrado más 0,015 al cuadrado. ¿Cuánto da esto? 0.015. La desviación. 0.015. Ahora, la desviación de la densidad es igual a 0.015 Por la densidad. por el valor de la densidad. O sea, como los datos del informe, tenemos todo en gramos, o sea, tenemos que hacer este procedimiento para la densidad. No. Una densidad No, consumida. eso es como un ejercicio. No, esto ya No. sale del tipo parcial. O sea, lo de la conversión que usted hace con el factor Z, ¿sí? ¿Es eso? No, hagan solamente la multiplicación normal y me expresan el valor como tal. O sea, todos los que tenemos que hacer es la conversión con el factor Z. Todos los datos tienen que hacer conversión en factor Z, sí. Sí, porque si no, entonces me entregarían ustedes en unidades de masa, todo. Y ustedes están haciendo verificación volumétrica. Sí, o sea, ya hacemos el factor Z a cada dato y luego con eso sí hacemos La desviación. Sí. Todos los datos se tienen que multiplicar por valor Z y van a cambiar el volumen que hay en el. ¿Cuánto me da esto? 0.015 por 4,093. 0.060. Entonces tengo 6 cifras significativas, 3 cifras significativas, 3 cifras significativas. Densidad me quedaría con 3 cifras significativas. ¿Cómo quedaría aquí? Profe, lo de la densidad, ¿usted dónde lo sacó? Por la densidad. A mí no la cambió. 4,09. Sí. Es el 4.09 de la división de 14.3153.40. Sí, sí. ¿Es este valor? ¿Ese valor? Eso es de la división de Sí, esos dos. esto dividido en esto. Entonces me quedaría así. Densidad es igual 4,09 gramos sobre mililitro más o menos 0,06 gramos sobre mililitro. Sencillo, ¿cierto? Creo que no pasa nada de 4.21. No pasa nada que qué. Dividido por 14.3153.40 me da 4.21. No se entendí. Si divido esto en esto, ¿da otro valor? Da 4.2. Hace este valor está mal. Es que por eso pregunté, no me da igual, pero no sé. Ahí sí, ahora me dio 4 2.21. Bueno, este fue el dato que me dieron. Ahora 4,21 por 0.015. 0.06. Entonces queda igual, 0.06.
Sencillo. Y acá tienen ustedes una tabla cuando ustedes tienen otro tipo, ¿cierto?, de ecuaciones matemáticas, cuando hacen exponenciación, logaritmo, antilogaritmo, también hay que hacer esas conversiones. Acá están de manera detallada, ¿sí? Preguntas. Nos le vamos a sacar. ¿Qué llamaban? A la densidad. No me acuerdo cómo era. ¿Cómo se llaman? Derivadas. Que cuando combinábamos así, por ejemplo, en la densidad que tenía un nombre, cuando combinábamos con el litro. Un dato. No me acuerdo. Listo, chicos. Ahora resulta que pasa que nosotros en el laboratorio, hacemos una serie de ensayos y entonces cuando terminamos esa serie de ensayos obtenemos datos que pueden ser cercanos entre ellos o puede haber un dato que se llama dato anómalo o dato atípico. ¿Sí? Ese dato anómalo o dato atípico es un dato que tiene un comportamiento diferente al grupo. ¿Sí? ¿En qué sentido? Hagamos un ejemplo. En el taller hay un ejercicio de esto, ¿no? De lo que acabamos de ver. Listo, entonces nosotros podemos tener datos por ejemplo, hacemos un ensayo de calcio por titulación y obtenemos los siguientes resultados. Entonces tenemos los X-wing, me da 3,0 miligramos por litro. Entonces tenemos 10, tenemos 15, entonces por simple inspección yo veo 10, 15, 12, 18 y 40. Por simple inspección yo digo, o sea, el 40 está como raro, ¿cierto? Entonces resulta y pasa, chicos, que hay unas estrategias para poder identificar o poder decir que el dato es un dato anómalo. La primera prueba es contraste de Dickson o prueba Q, que simplemente lo que hace la prueba Q es determinar el rango como tal, el rango. Tengo 10, tengo por acá 12,
18 y por acá tengo a 40. Entonces, lo primero que hay que hacer con esta prueba de contraste de Dixon es determinar como tal el valor Q, ¿sí? Perdón, el valor del rango, que es lo que tenemos arriba, valor más cercano, perdón, el valor del rango, que es el valor más grande, el valor más pequeño. Tenemos que identificar de esto cuál es el valor más grande de la medición y el más pequeño para determinar esto que tenemos acá. ¿Cierto? Entonces sería 40 menos 10, y aquí ya hallamos el rango. Resulta y pasa que también nosotros tenemos que mirar cuál es el dato que nosotros creemos que es el sospechoso, que puede ser un dato anómalo o un dato atípico, y a ese le sacamos la diferencia con el dato más cercano. El dato que nosotros consideramos que es atípico es este señor que está acá. Este es nuestro dato sospechoso. Entonces a ese señor le restamos el valor más cercano. O sea, hallamos esta diferencia. Entonces 40 miligramos menos 18 miligramos sobre hilo, y esto me da 1. Y ahora hallamos el dato Q. Q es igual valor sospechoso menos el más cercano, o sea 22 miligramos sobre litro sobre valor más grande menos el valor más pequeño, o sea sobre 30. ¿Cuánto me da esto? Nos vamos a las tablas. Vamos a las tablas del dato Q, ¿sí? Y tenemos que para Q hay ciertos niveles de confianza que tenemos que definir. Entonces definamos Q de tablas con un 95% de nivel de confianza. Esto va a ser igual a, tiene que ver con el número de observaciones. Entonces yo miro el número de observaciones que yo tengo, ¿cuántos son? Tengo 5 observaciones. Para 5 observaciones, el Q del 95% de nivel de confianza es 0.710. Es sí es la cantidad exacta. No le resumo. Porque las otras tablas siempre le rezábamos uno para allá en la cantidad. Sí, no, acá es el número de observaciones. ¿Sí? Entonces tenemos que son 5, entonces 5 es 0.710. Tenemos el Q calculado y el Q de tablas. El Q calculado me da mayor o menor Q de tablas. El calculado es mayor al Q de tablas. Es mayor al Q de tablas. Cuando el Q calculado es mayor al Q de tabla, ¿y cuál sería la hipótesis nula para este planteamiento? Entonces tenemos que la hipótesis nula para este planteamiento es que todas las medias proceden de la misma población.
Y entonces la hipótesis nula sería que sería ¿qué? Que son diferentes, ¿cierto? De diferentes medios de población. El Q de tabla al 95% de techo en base a 0,733 o en base a qué? Este es el calculado. No, pero ese Q de tabla es en base a qué? Es que me dice un poquito. O sea, el valor de Q de tabla es al 95% en base a qué valor está. En base a de las tablas. Sí, por eso. Valor de 5 observaciones. Ah, ok, ya. 5 observaciones. Sí, es que, o sea, me un poquito. ¿Sí? Sí. Gracias. Entonces son diferentes. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que rechazar este dato. Entonces, cuando yo detecto datos anómalos y tengo que rechazar el dato, yo este señor de acá, No lo voy a tener en cuenta para mi medición de PT ni nada. O sea, este señor no lo tengo en cuenta para mis cálculos, tengo que sacarlo, descartarlo y hacer los cálculos normal de X promedio, desviación estándar por medio de desviación estándar, S, ¿cierto? Con mis datos que me quedan. O sea, hago todo eso para saber si al usar ese dato sospechoso si me rechazan la número, entonces quiere decir que ya no tengo que tomar ese dato. Si me rechaza, quiere decir que este dato es anómalo. Quiere decir que algo en el laboratorio está mal. Algo que hiciste en el laboratorio, cuando hiciste este ensayo, algo está mal, algo estuvo mal. Entonces tengo que rechazarlo. Se le resta el dato más pequeño y se le resta también el dato más grande. Sí, entonces Q es igual, Q calculado es igual a sobre W. Y este señor es W y este señor es A. ¿Sí? Eso lo tienen ustedes en la presentación. Esta prueba de Dixon o prueba Q funciona muy bien cuando tenemos poquitos datos. Lo recomendable es de entre 3 y 7 datos. Cuando tenemos entre 3 y 7 datos, usamos Dixon. ¿Cuánto es lo mínimo que tenemos que tener para nosotros poder hacer desde estos datos anómalos? Descarte 3. Porque si yo tengo 2, ¿cómo hago comparación? No se puede. Necesito tener mínimo 3. Y entonces si yo tengo 3 y resulta que tengo que descartar 1, entonces ¿qué sucede con los otros 2? No es representativo. Normalmente uno siempre hace más de 3. ¿Sí? Pero el mínimo que hay que tener en cuenta para poder hacer ese contraste o descarte de datos es 3. Entonces lo que pasa es que hay otra prueba que se llama contraste de groups. En contraste de groups tenemos que tener en cuenta el X promedio y la desviación estándar. Este sí nos funciona muy bien para poquitos y bastantes datos. O sea, lo podemos utilizar para cualquier análisis que nosotros hacemos en el laboratorio. Entonces vamos a tener que groups, para hallar groups, ¿eso ya lo revisaron? ¿Sí? Esperemos un momento. ¿Está claro esto? ¿Hay dudas? Sencillo, ¿cierto? Eso es para mínimo 3 datos. Señor. Mínimo 3 datos, y eso sí es para Estos son para máximo, sí, o sea, el anterior de Dixon tiene mejor comportamiento cuando lo utilizamos entre 3 a 7 datos. Cuando tenemos poquitos datos. Cuando tenemos un poquito más de datos, podemos utilizar groups, este que está acá.
resulta que vamos a hacer luz y en luz tenemos que saber el valor promedio. Porque también se tendría que usar para el informe en el que si yo soy un dato raro o no es necesario. No, por ahora no. Por ahora no. No creo que ustedes tengan datos raros. Entonces, para contraste de luz necesitamos X promedio. ¿Ustedes cuál es el valor del X promedio? Aquí ya descarté 40, pero así ya no uso 40. No, vamos a usar 40 porque no estamos en otro contraste diferente. Ah, Sospechoso. Estamos en otro contraste diferente. Los datos son los mismos. sí, queremos saber cuánto. ¿Cuánto tiempo que tenga ¿Cuánto me pasó? Pues, Yo los veo como motivados. Ah, ¿Y de un fin de semana de estudio? que va, vengo enfermo. ¿Está enfermo? porque pegaba. Entonces, ¿cuánto le da el X promedio? 19. 19. 19 como algo. uno de 19? Un número que sí con ¿Cuánto va la desviación? La desviación creyendo 40, Sí. me dio 24 puntos. la desviación es. 24, seguro. No, la desviación es promedio menos cada una de ellas que calcularle al cuadrado y le saca ¿Cómo es la fórmula de desviación? O sea, queremos hacerlo todo. Saca la raíz. Luego me puedes poner la fórmula de desviación. Claro que sí. Gracias. Ay, se me olvidó el estándar. Un profesor completamente equivocado. Pero no toca hacerse lo datos total. Sí, señorita. Ay, perdón. A ver, ¿cuánto va el primero? Sería 19 menos 10 al cuadrado. No sería. No, 10 menos 19. 10 menos 19. 19 menos 10, 9. 10 Al menos cuadrado 19. 81. Una pregunta es que yo tengo ahí una duda. Lo que pasa es que, digamos, yo con los chicos primíparos, ellos también todo eso, en química. Y, o sea, ellos la fórmula la tenían como el promedio menos el dato. Pero acá nosotros la vemos como el dato menos el promedio. ¿Cómo se toma? Tú lo vas a elevarlo al cuadrado siempre te va a volver positivo. Es lo mismo, amor. No, o sea, no afecta en nada que No, reste no, el promedio porque menos la dato. te va a dar o negativo o positivo. Y al ponerlo al cuadrado siempre se va a volver positivo. El primer semestre lo que ustedes están calculando, lo que ellos están calculando es desviación media, ¿cierto? Es la diferencia, valor absoluto, se suma y se divide en el número de datos. Ok. O sea, sería algo así. Es que yo estoy en esa misma fórmula, solamente que ahí me entró la duda. No, pero Ahora sí me dio, el profe me Ya, dio. mira, 10 menos 19. No, ellos también tienen el menos 1. Pero es Mira, un amor. valor absoluto. 10 menos 19 es menos 9. Ok, 19 entonces menos nosotros 10 lo es manejamos 9. el dato menos el promedio. Eso es desviación media. Sí. Estamos hablando de desviación estándar. ¿Sí? El profe me dio 12 puntos. Oscar, ¿cuánto te hacen las que pediste a mí? Sí, por eso, pero entonces ese es el dato menos el promedio. Entonces, el primero da 81, el segundo da 5, 4 al cuadrado 16, el tercero da 6 al cuadrado, ¿Cuánto pediste? 10, 12 1, 21, 21 al cuadrado, 1 al cuadrado. Ve. ¿Entre cuánto dices?
577. Sí. Sí. 49, correcto. Acá 588. La desviación va a ser igual. Todos los de dentro van a ser diferentes, pero es que la idea. Sería 12,12. Me da 12,12. Entonces ahora sí hallamos por la fórmula, utilizamos nosotros, chicos por favor, calculamos el valor de Brooks, que es igual, ¿cuál es el dato sospechoso? Sigue siendo el mismo, 40, es 40 menos 19, Sobre la distancia. Y es unidad. 1,73. $1,73. 1,73. Ahora nos vamos a tablas, Brooks, 95%, nivel de confianza. De 95% tenemos 5 observaciones, me da 1.672. 1,672. Comprobé la respuesta. Pero, profe, entre la anterior y esta, ¿cuál elijo crees que mejor? O sea, ¿cuál elijo yo creo que mejor? Dependiendo del caso. Bueno, primero que todo depende del número de datos que tengan. Si son muy poquitos datos, utilizar Brooks. Y eso es cuando tengo Si que tienen mucho, utilizar Brooks. Perfecto. Pero si hay como una cantidad de datos que incluye este, no, 7. ¿Qué te parece un poquito? 7 datos, pues ya usas el que quieras. ¿Y las diferencias deben ser las mismas o cercanas? No, o sea, ahí sí ya depende de lo que tú quieras hacer. O sea, ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que acá, en este de Brooks, tú vas a tener en cuenta la dispersión de los datos. La dispersión de acuerdo a la dispersión estándar. En el de Dixon estás teniendo en cuenta es el rango como tal y la diferencia entre el valor más alejado y el más cercano. O sea, no estás teniendo en cuenta la dispersión como tal, sino solamente la cercanía entre el dato anómalo y el siguiente dato. ¿Sí? Estadísticamente hablando, es mejor utilizar Brooks que Dixon. Y es muchísimo más fácil también eso. Sí. Entonces, como hay rechazo, pasa exactamente lo mismo. O sea, hay que sacar este dato de acá, descartarlo, ¿sí? Hay que descartarlo y hacer ahí sí el promedio de desviación estándar con mis datos que están acá. O sea, habiendo descartado. Volver a hacerlo, exactamente. Volver a hacerlo y pues obviamente les va a cambiar. Si hay varios datos sospechosos, ¿sería ese por cada dato sospechoso? Si hay varios datos sospechosos, serían los extremos. Porque siempre los datos sospechosos van a ser los extremos. Sí, claro, tendrías que hacerlo por datos.
No se podía introducir el estudio. ¿Cómo? O sea, si hay muchos datos sospechosos a la selección, es mejor reducir el intervalo de confianza. Pero esos datos normales ya están dentro de Lo que pasa es que cuando tú aplicas intervalo de confianza para un conjunto de datos, tú estás diciendo toda mi población tiene una distribución normal, ¿cierto? Y tengo una representación de mis datos con una media poblacional. O sea, tú ya estás aceptando que ese dato no es normal como tal, para un nivel de confianza del 95%. Acá, antes de hacer eso, queremos mirar si ese dato con respecto al grupo, al conjunto de datos, tiene un comportamiento similar o simplemente es un dato que no corresponde. Listo, bueno. O sea, confirmo, tanto la parte como el intervalo de confianza, y eso sí lo podría sacar. Tenemos que decir que en ese reporte alto informal que se puede dar Lo que están mencionando, hay una prueba que se llama Z-Score, que esa prueba Z-Score tiene lo que tú dices. O sea, se establece por el grupo un nivel de confianza y se dice los que estén por fuera de este nivel de confianza son datos que no corresponden, que son cuestionables. Ellos lo llaman cuestionables. Es una prueba que se llama Z-Score y sí se aplica cuando se hace en comparación interlaboratorios. Entonces miran los diferentes laboratorios que participan, se establece como tal, porque en algunos casos no hay un valor como tal verdadero, entonces se establece un nivel de confianza del 95%, dice lo que está acá adentro es cierto y todos los que están dentro del 95% de confianza tienen el dato correcto y los que están por 3 desviaciones tienen un dato cuestionable y los que están por encima de 3 desviaciones o por debajo de 3 desviaciones son datos que no están bien. Sí. Sí, hay una prueba, se llama Z-Score. Chicos, acá terminamos el tema del examen. Sí, entonces sí lo haríamos de hoy en 8 en el CENTIC. Entonces, mi propuesta de la fecha del examen es de hoy en 8 en el CENTIC. El 10 de marzo. de hoy en 8 en el CENTIC, o sea, De hoy en 8 en el CENTIC. Sí, señor. Estamos abriendo por Las todas 2 horas. las Las 2 horas. Parcial del tema 1 y 2. O sea, de lo que hemos visto, 1 y 2. Lo que es introducción a la química analítica y análisis de datos. ¿Sí? Que sea 90% introducción, 10%. ¿Qué es que? No, va a haber datos de introducción. ¿Qué? Entonces, la propuesta mía es hacerla dentro de 8 días. ¿Están de acuerdo? Sí. Pero si puede Sí. hacer ya otra fecha, no, pero no. Es que Pues hay se podría el siguiente lunes. El siguiente. no salgamos de No este, no este. Ay, pues a ver qué tú le vas a hacer. Esta semana y salir. Aparte si fuera en 15 ya no sería en el CENTIC, ¿verdad? Si fuera en 15 ya no sería en el CENTIC, ¿verdad? ¿O también? No, sería acá. Ah, no, si no, entonces sí, dentro de 8. en 2 semanas sería en 2 semanas el viernes. Pero es que si no es dentro de 15 no sería en el CENTIC, así que tocaría sí o sí a mano. Ya no podría ser en mi computador. Entonces, Sí, sería acá. Y no, entonces va a ser acá. no, dentro de 8. Ah, no. Sí. O sea, mejor una semana así y no. Ya la están pidiendo. No, No, no importa. esto. De hoy en Ya hoy Me hicieron una consulta que si es posible pasar la entrega de los informes. Ay, sí, por favor. Sí es posible, pero se me suma un informe más. No. La de esta semana. O sea, vea, le vamos a hablar. De hoy en 8 es una semana muy colapsada para nosotros porque tendríamos lunes parcial de analítica, miércoles parcial de fisiología microbiana y jueves parcial de inmunología. Entonces, bueno, pero se entiende la idea. Pero es parcial. Pero entonces, o sea, entre nosotros que somos miércoles y jueves de laboratorio con su merced, pues nos queda complicado, o sea, entregar 2 informes que pues, o sea, están atrasados, que pues tampoco es por culpa de nosotros, sí, o sea, nos falta la introducción y eso. Nosotros le queríamos pedir amablemente a usted si podríamos aplazar la entrega, pues, 8 días más. Sí, pero le sumas el de esta semana. Le sumas, tienes que Pues sí, entregar pero, 3. o sea, pues sí, porque digamos, o sea, de verdad,
son 3 parciales, o sea, en- Ya pasa de eso. ya, bueno, listo. Hace rato ya te dije que sí. Para el 20 de marzo. Se aplaza para sí. Ah, bueno, para el 20 de marzo. Pues para el día del laboratorio que ustedes tengan. No sé si 20 que día cae, pero ustedes jueves y miércoles y jueves. Ah, no, sí, no. De esa semana. ¿Listo? No tengo problema. Pero entonces me lo entregan todos ese día. No vayan a llegar unos antes, no, que mire que el informe que no lo Pero recibo. podemos hacer Listo. Pues claro. Entonces, como el examen la otra semana, entonces no vamos a tener quiz de este tema, porque no alcanzamos. ¿Para qué va a ser quiz si ya hay examen? Entonces no hay quiz, ¿listo? Antes de regalarse los 5 para el quiz de la respuesta. Profe, el taller de estos datos, ¿verdad? Sí, el taller nos usa para Está para